para que nos revele lo que es correcto en cada momento para nosotros. Mateo 7, 21 al 23. Y es un pasaje que habla del conocimiento de Dios y de aquellos que hacen cosas para Dios, pero que a veces, aunque son cosas buenas, a veces Dios no le manda. No es suficiente con hacer cosas buenas, sino con hacer lo que Dios dice. Que leemos aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Pasamos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí. Entonces les responderé, es una versión muy antigua, entonces les responderé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No es suficiente a veces con hacer cosas, ni con aparentar hacer cosas. Es necesario hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y a veces cada uno tiene unos parámetros. Hay cosas que son genéricas, como es el amor, el respeto, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son personales e intransferibles, porque están en consonancia con mi vocación, con lo que Dios me ha dado a mí para realizar, no encuentro la palabra ahora, mi ministerio, con mi carisma peculiar para hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y no es suficiente con hacer cosas y hacer grandes señales, que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay algo más que hacer cosas. Hay algo más que la actividad y que hacer el bien, según nuestra opinión, y es hacer la voluntad de Dios, es conocer a Dios, y cuando conocemos a Dios, hacemos la voluntad de Dios, porque no puede hacer el Hijo otra cosa que lo que ve hacer al Padre. ¿Amén? Diga conmigo, eso lo dijo Jesús: no puede hacer el Hijo otra cosa que lo que ve hacer al Padre. Usted puede enseñar muchas cosas buenas a sus hijos, pero ellos se van a fijar en lo que usted hace. ¿Sí o no? Usted puede darle buenas cosas y alguno ya cansado de enseñar y vivir de otra manera, se inventó una frase y dijo: no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Pero a eso les llamó Jesús fariseos hipócritas. Fariseos, pero no hagáis lo que los fariseos, que dicen pero no hacen, y ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ellos no moverían ni con un dedo. No hagáis lo que fariseos, vosotros haced como vuestro Padre os indica. Sed hijos de vuestro Padre que está en los cielos y haced las obras de vuestro Padre que está en los cielos. Juan 14, 24. Hoy no le voy a dar. Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído de mí, dice el Señor, dice Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que hablaba Jesús no era suya, sino del Padre que le envió. Eso dice él mismo. Era portavoz del Padre, portavoz de Dios, portavoz del gran yo soy. No hablaba por su propia cuenta, sino que lo que hablaba, lo hablaba porque Dios se lo inspiraba, o Dios, el Padre, se lo decía. Tenía un ministerio claro, sabía para qué había venido. Sabía bien para qué había venido. Otros profetas vinieron con otro ministerio. Otros ministros de Dios vinieron con un ministerio distinto al de Jesús. Porque ninguno podría llevar la carga que él llevó. Pero cada uno a veces de los profetas tenía un ministerio distinto, vivió en una época distinta. Y aunque el cuerpo del mensaje casi siempre es lo mismo, es la rectificación de la conducta. Volveos a Dios, entrad en el conocimiento de Dios.
No adoréis cosas raras, no os vinculéis por cosas raras, no os dejéis influenciar por cosas raras. Entendedme a mí, comprended a Dios, conoced a Dios. Y este es el mensaje. La razón no puede a veces entender las cosas espirituales. Y a veces no puede saber o entender a veces la diferencia entre saber, hacer y conocer. El conocimiento es un don de Dios. No es una acumulación de datos. Es una percepción de las cosas espirituales. Para poder hacer las cosas de Dios, algo tiene que cambiar en nosotros. O algo tiene que cambiar. Y Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. Dios es el mismo. ¿Sí? ¿Lo dice la Escritura? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Cambian las manifestaciones de Dios. Cambian las circunstancias. Cambian los tiempos. Pero los principios de Dios nunca cambian. Siempre he repetido muchísimas veces. La envidia es la misma, la de hace 1000 años, que la de hoy. O que hace 5.000 años que la de hoy. Se envidian cosas diferentes, cambian las formas, pero los principios de Dios nunca cambian. Hoy se envidia otra cosa distinta a un camello, hoy se puede envidiar un Mercedes o alguna otra cosa contemporánea, o un buen teléfono, o un buen ordenador, o yo qué sé, o alguna cosa de tecnología. Pero la envidia es la misma, los principios nunca cambian. Cambian las formas, pero los principios nunca cambian. Así es que Dios no cambia. Pero algo tiene que cambiar para que cambie nuestra conducta y para que conozcamos a Dios. Así que como Dios no cambia, lo que tendremos que cambiar seremos nosotros. Amén. Amén. Y estamos aquí para ello, para no dejarnos guiar por las formas, porque la lucha del bien y del mal es eterna. Cambiarán las formas, hoy con metralletas y antaño con espadas, o con espadas o con metralletas hoy, porque hay más medios. Pero si la violencia del hombre no cambia, la actitud del hombre no cambia, cada vez las guerras son más peligrosas y más destructivas. Porque lo que tiene que cambiar es nuestra conducta. Han cambiado los medios, han cambiado las formas, pero los principios nunca cambian. Siempre está ahí la lucha del bien y del mal. Pero hermanos, seamos conscientes. Dios está por nosotros. Dios está con nosotros, no con todas las tonterías que se te ocurran. Está con nosotros y está en nosotros y está por nosotros, pero no por las tonterías que se te ocurran. Dios está queriendo enseñarte los caminos de las cosas que Él ha diseñado ya de antemano, es decir, las buenas obras que Él ha diseñado de antemano para que andemos en ellas, no de acuerdo a nuestras ocurrencias, a lo que se nos ocurre, a las circunstancias del momento, y actuamos como por impulsos en vez de por revelación y por la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Dios está ahí, Dios está obrando. Hay cosas a veces que no entendemos bien, batallas que no sabemos bien cómo enfrentar, luchas que no sabemos bien por qué se producen. Pero Dios está con nosotros. Y Dios está por nosotros. Y Dios quiere darnos luz para que no demos palos de ciegos. Dios quiere darnos luz para que ganemos la batalla. Cuando nos hemos descuidado y nos ha agarrado el virus de la gripe o yo qué sé, pues Dios nos ha facilitado y provisto de otros medios para que recurramos a ellos. Y si por inconsciencia o por descuido nos ha agarrado el mal, tenemos medios a los que recurrir.
los médicos y una terapia y una higiene adecuada para poder solventar la dificultad en cuanto a lo físico se refiere, que nos ha atacado. En cuanto a lo espiritual, Dios también nos ha dado médicos, pastores, ministros, el pueblo, la iglesia, la oración, la invocación del Espíritu Santo para que nos ayude y nos proteja, el conocimiento de Dios para que Dios nos revele las cosas y sepamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice y podamos vivir atentos a lo que nos rodea para no ser sorprendidos por el mal. Y cuando nos sorprenda y cuando a veces surja el mal de nosotros, tenemos a un Dios al que recurrir. Tenemos un Dios al que recurrir. Hermanos, yo no les estoy enseñando nada. Todo esto, si es de Dios, el Espíritu Santo os lo revelará. Porque el Espíritu de Dios está en vosotros. El Espíritu de Dios está en vosotros. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está en mí. Soy templo de Dios. Y debo cuidar físicamente, debo cuidar este templo. Y también debo cuidar mi templo mental e intelectual y espiritualmente para que no entre espíritus malos. ¿Sabes lo que la parábola que cuenta el Señor de uno que fue liberado de un espíritu o de unos espíritus? Dice, ve y ordena tus caminos. Ocupa la casa. Manténla limpia. No vaya a ser que vengan 7 espíritus peores y entren a morar en ella. No dejemos abandonada nuestra casa. No dejemos abandonada nuestra mente. No dejemos abandonada nuestra salud. Llevemos una vida de higiene mental, física y mental y espiritual. 3. Tenemos cuerpo físico. Tenemos un alma que es la que piensa y que tiene emociones. Cuidado con nuestras emociones, cuidado con nuestros pensamientos, cuidado con nuestros sentimientos, que los sentimientos mienten, sentimientos mienten. A veces los sentimientos mienten. Pero la revelación de Dios no. Y a veces los presentimientos, que es previo, miren lo que voy a decir, esto lo tengo que matizar muy bien, porque quiero que se entienda bien. Presentimiento no es lo mismo que sentimiento, es algo previo o anterior al sentimiento. No, presentimiento. La intuición es primero al sentimiento. Cuando he recibido la revelación o cuando he visto algo, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando algo se me ha revelado y he visto algo, vienen los sentimientos al respecto. Cuando veo un fenómeno externo, una chica o un chico o algo que me gusta, vienen los sentimientos al respecto. Primero es la visión, primero es la percepción de algo, es la revelación, es lo anterior al sentimiento. Y eso sí que viene a veces de Dios. Tenemos también que examinarlo. Tenemos que examinarlo para que nuestros presentimientos no sean caprichosos, sino que se ajusten a la palabra de Dios. Para eso está la oración y la invocación al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, y los medios que Dios nos ha proveído para que recurramos a ellos, Amén. ¿Me pones un poquito de música, Dani? Vamos a... El que no me ama no guarda mis mandamientos. Pero el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama y que ama las cosas de Dios y que ama la vida de Dios, trata de guardar su conducta y su vida. Esto no se trata de vivir con miedo, con temor, porque el organismo y el espíritu tiene alarmas. Cuando yo agarro el virus de la gripe, empiezo a veces a estornudar, o hay algún virus extraño en el ambiente, empiezo a estornudar, o empiezo a toser, o empiezo a notar algunos síntomas.
A los primeros síntomas, tomar medidas para que el mal no vaya a más. Nuestra alma y nuestro espíritu tiene también defensas y se producen algunos síntomas en nuestra conducta de que algo no está yendo o no está funcionando como debiera, porque no andamos del todo finos, ¿sí o no? Tenemos que saber lo que dice el profeta Isaías: mis pensamientos, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y a veces caemos en la rutina. Y somos atacados, pero no destruidos. Estamos en una lucha, pero no hemos perdido la batalla, o no hemos perdido la guerra. Perdemos algunas batallas, pero no hemos perdido la guerra. Porque al final la victoria es para los que aman al Señor, para los que llevan el sello del Espíritu. Y parece que uno se mira al ombligo y parece que el único que está en dificultades soy yo, y que el único que tiene problemas soy yo, el único que tiene necesidades soy yo, pobrecito de mí, ay, que Dios mío, ¿qué me pasa? Pero todo el mundo está en guerra, todo el mundo está en lucha, y algunos la tienen perdida. Nosotros no, porque Cristo tiene las llaves de la muerte, venció a la muerte, venció al mal y vive para siempre, y vive para siempre. Y nos promete a nosotros eso. No es que nos promete, es que tenemos vida eterna. Lo único que tenemos que decidir, tenemos vida eterna. Ya tiene vida eterna. Ahora puede tener una vida eterna buena o una vida eterna fastidiadilla, por no decir atormentada. Así es que lo único que hace Cristo es mostrarnos el camino para que lleguemos a cierta dimensión, a la dimensión a la que Él nos ha llamado. Pablo subió al tercer cielo, lo que quiere decir que hay distintos niveles de conciencia o distintos niveles espirituales. Pablo llegó hasta el tercer cielo, no sé cuántos cielos más habrá. Pero lo que Dios quiere es que estemos en un nivel superior y que peleemos la buena batalla aquí en la tierra. Y que no pensemos que somos los únicos que tenemos luchas. Todo el mundo tiene luchas. Pero somos a veces de los pocos que tienen un arma poderosa, que es el Espíritu de Dios. Y es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, que es nuestra salud, nuestra salvación. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Aleluya. No estamos abandonados. De la misma manera que no somos conscientes de los microorganismos que nos rodean y de la batalla que está luchando nuestro organismo, sin que nosotros tengamos nada que ver prácticamente ahí, porque Dios lo ha hecho así. ¿O tiene mucho que ver su voluntad? Sus microorganismos están trabajando ahí, se están sacrificando, se están matando, muriendo, mueren con los mismos microorganismos malos, las defensas mueren con los mismos microorganismos malos. Y están luchando por usted, por mí, para defendernos del mal que nos rodea, y no somos conscientes de ellos. Tomemos conciencia de que Dios está con nosotros, alrededor nuestro, y acampa alrededor de los que le temen. Está alrededor de los que le temen, está alrededor de los que le aman y los que le buscan. Y no somos conscientes de ellos, no somos conscientes a veces ni siquiera de esto, los microorganismos. ¿Por qué? Porque no los vemos, pero que sabemos que nos atacan. Así nos atacan a veces actitudes, espíritus negativos que nos hunden en el desaliento, que nos hunden en la miseria, que nos hunden en la impotencia, en una actitud de que no vamos a ser capaces de salir. Señor,
En el nombre del Señor, hermano. Reprendemos eso. Reprendemos eso.